Muchas gracias por asistir a este espacio de diálogo con egresados y les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad egresada a participar de la tarde y noche de hoy a la conferencia titulada Finanzas para Emprendedores. Este diálogo tiene como objetivo exponer los principales conceptos financieros para emprendedores y disertar acerca del uso de las finanzas por los emprendedores. Y justamente para abordar toda esta temática tan detallada nos acompaña nuestro egresado Rafael Antonio González Vargas, ingeniero industrial, especialista en diseño y desarrollo de producto, magíster en ciencia y tecnología de alimentos, presidente de la Asociación Red de Egresados Empresarios de la Universidad Nacional de Colombia, REUNE, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, fundador de la TecNet SAS, cofundador de Capitalizando Datos SAS y de Alimentos Ancestrales Andinos. Con más de 10 años de experiencia como consultor y con toda la expertise en todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, Rafael, a este espacio de diálogo con nuestra comunidad egresada. Al finalizar la presentación, vamos a abrir un espacio para resolver dudas y preguntas con nuestro experto. Sean todos y todas bienvenidos. Rafael, te cedo la palabra y Entonces, inicio a compartir. buenas tardes. Ya estoy abriendo pantalla. El- la dinámica, pues como ya la comentaron, y por cuestiones de la virtualidad, será que al final se harán las preguntas. Esto en función, pues, de dos cosas. Uno, que no tengo facilidad para asignar la palabra. No puedo ver la manito levantada, pero no me queda fácil cómo asignarla. Y dos, pues la temática va a ser tratada más bien desde un punto de vista experiencial, obviamente pues notando más la experiencia, pero colocando obviamente ciertas ecuaciones o ciertas cuestiones que pues vienen a dar contexto y será una charla relativamente corta, espero tardar una hora en la misma. Esto también como evolución, que al comienzo de las charlas como más teóricas, casi como si fuera una cátedra clase, y me he dado cuenta que a veces, y sobre todo por este tipo de espacios, es más interesante como compartir el quehacer. Entonces, la cuestión es que al poner yo en pantalla completa, pues tampoco me queda fácil interactuar. Entonces, por eso prefiero realizar las preguntas al final, pero si lo desean, poder ir anotándolas en el chat de la conversación. Con eso, pues desde egresados pueden retomarlas luego, en el sentido de que pues no se olvide o este tipo de cosas y pues quede ahí la pregunta realizada. Vamos a avanzar la presentación, ya pues saben quién soy, un poco de lo que hago. Y vamos a hablar, pues, bueno, nuestro logo de la asociación tenía que ser un búho. Avancemos. Y aquí va la primera consideración. Y es que al momento de ser emprendedor, lo que te piden, sobre todo en estos días que el emprendimiento está, llamémoslo, de moda, pero no una moda como la veníamos haciendo de tienes que ser emprendedor y buscar tus cosas, sino una moda orientada a la inversión. Entonces, la inversión es el tema de moda, el emprendimiento siempre estará. Y el asunto con la inversión es que pues te piden cosas financieras necesariamente. Entonces, uno está muy orientado y muy ligado a colocar ciertos números, ciertos indicadores que ya se vuelven de cierta manera estándar, independiente de la industria. Ya vamos a hablar sobre ellos, pero que de fondo se olvida que la contabilidad depende de las finanzas. Y lo que sucede es que en el día a día primero van la contabilidad que las finanzas. A veces uno podría decir, no, pues mi proyecto yo quiero proyectarlo y en función de eso necesito las finanzas. Totalmente cierto. El asunto es que si un proyecto operando sea real, que no es, llamémoslo, no tanto teórico, sino planeado o proyectado, su base real está en la contabilidad y de allí es de donde deben salir los números que van a alimentar las finanzas. No está como tan bien pues operar y no partir de esos números para proyectar.
tratando de buscar tendencias o tratando de buscar datos de la industria sin que haya el contexto real de lo que es tu empresa. Entonces, avancemos. Siempre lo primero es la contabilidad y la contabilidad, obviamente, partiendo de esos principios. Ahí la cuestión es que generalmente la contabilidad, a la gran mayoría, se le vuelve un asunto muy operativo, un asunto de simplemente cumplir el requisito legal, porque tiene un condicionamiento legal, y no hay un mayor entendimiento de la contabilidad per se. Y eso hace que luego las finanzas fallen o no se entiendan o sucedan muchos descalabros. Entonces, la contabilidad tiene principios, no se trata de volverse un contador, además que así lo fueran, no lo pueden, digamos, comillas, que ejercer o actuar dentro de su empresa. El cargo de contador tiene unas condiciones legales específicas, ciertos condicionamientos, entonces necesariamente se va a tener un contador. Pero el asunto es que puedas interactuar de manera apropiada, tanto con el contador como aprovechar los números de la empresa para poder desarrollarla de una manera adecuada. Avancemos. Entonces, dentro de estos principios, que son unos 15, 17, hay unos que tienen más relevancia que otros. El principio básico y el que puede decirse da origen a la contabilidad es el asunto del registro por partida doble. Y de allí se desprende el concepto de definición de usos y fuentes. Y luego de allí pues, va a surgir el asunto de la causación. Entonces, ¿cómo va esto? El primer concepto contable surgió de un monje que estaba haciendo, digamos, una operación y a él se le ocurrió, por decirlo de alguna forma, que para llevar registro de su actividad era útil, podría decirse, no creo, obviamente no me consta, que tuviera alguna consideración filosófica mayor o alguna consideración a futuro de otro tipo, pero pues para llevar una cuenta de su actividad, le pareció muy interesante y creó el concepto de partida doble. ¿Y en qué consiste ese concepto de partida doble? Consiste en que, de hecho, pego en cuenta que incluso tiene una cuestión ahí filosófica física, es que toda acción tiene una reacción. Entonces él dice, si yo tengo un dinero, es para usarlo en algo. Entonces debe estar en la cuenta donde lo tengo y en la cuenta donde lo voy a usar. Y crea de cierta manera el concepto de cuenta. ¿Y cuenta qué viene a ser? Viene a ser, llamémoslo como el registro que tengo con un uso específico. Y de ahí, de esa cuestión tan simple, surge toda la filosofía de la contabilidad. ¿En qué consiste? En llevar los registros día a día, en el momento, día del principio de causación, de una actividad económica, sea con ánimo o sin ánimo de lucro, para luego poder hacer un análisis de lo que llevó o de lo que puede llegar a ser esa actividad. Y entonces esa partida doble viene de la mano con el concepto de uso y de fuente. Entonces, si yo tengo un dinero que es mío y lo voy a aportar, viene a ser una fuente, y aquello en que lo voy a gastar viene a ser un uso. Y esta cuestión tan sencilla a veces se complica un poco, pues ya por normativas de los países o por cuestiones, digamos, de incluso de consenso, que finalmente da la teoría contable y uno pues debe ya en el día a día pues revisar eh, pues esas cuentas que está en el caso colombiano en el PUC, que es el Plan Único de Cuentas, y uno no puede pues decir o determinar el tipo de cuenta que es y todo lo demás. Eso ya está totalmente normado, pero lo importante es el concepto. Entonces, básicamente un uso es en qué lo gasto, en qué lo voy a utilizar, y una fuente es que tengo. Y de allí se desprende, comillas, todo. Pero entonces surge el asunto de en qué momento voy a hacer ese registro o cómo lo voy a hacer. Y
aparecen los principios contables, de los cuales para mí el más importante y como emprendedor es el principio de causación. Y eso evita muchas molestias a nivel contable en el día a día. Y el principio de causación es tan simple como decir que vas a registrar primero la actividad física real que primero ocurre. Ejemplo, si voy a comprar un celular, eso tendrá impuestos, tendrá deducciones, tendrá otro tipo de actividades contables o financieras al respecto, pero lo primero es comprarlo. Entonces voy a la cuenta que tenga, digamos, de mi cuenta de banco o lo que sea, y pues coloco el gasto y luego coloco el pago. Porque, y ese es un punto importante, la cuestión de partida doble es que siempre se generan a lo menos dos registros cuando se hace una actividad económica. Y digo a lo menos dos porque, por ejemplo, en el caso del celular, pues por un lado, pues está el pago que se va a impuestos y por otro lado podría haber un pago, no sé, logístico del envío, otro tipo de cosas y finalmente toda esa suma de esos gastos es el valor que yo tengo como contrapartida. Entonces genera a lo menos uno. Pero la manera correcta es hacerlo en el orden real en que ocurre. Y de allí se desprende todo y, comillas, se vuelve muy sencillo. Avancemos. Y entonces, dentro de estas características, dentro de esta filosofía de lo que es las finanzas y la contabilidad, que una, pues comillas, casi que depende de la otra, hay también ciertos criterios para llevarla de una manera adecuada. Entonces, debe ser comprensible, debe ser relevante, es decir, que en el caso nuevamente del celular, pues yo aplico solamente o registro solamente las actividades que intervienen con el dinero. No voy a colocar, no sé, un registro de la boleta donde, de la empresa logística donde venía y hago un registro con eso. Eso no tiene nada que ver con dinero. Entonces es exclusivamente de la cuestión económica, es material. Esto de material se refiere pues a que es real. Hay cositas que obviamente hoy día con virtualidad y todo lo demás como que troca un poco el concepto, pero pues el asunto es que es real, que se puede verificar, muy importante, que se puede comparar. La contabilidad es algo que da fe de que algo ocurrió, debe estar completa, no es que coloqué una cosita y me faltó la otra y después la hago, o, o que colocó algo y que quizás no lo coloqué de manera completa en el sentido incluso de los decimales o lo que dé lugar. Hoy día eso no es tan, digamos, problemático. Están todos los programas contables, está todo automatizado. Eso, digamos, que obedece a una práctica cotidiana de la contabilidad, pues desde sus inicios. Entonces se comparte como una cuestión de las características que tiene, pero hoy día no hay problema de llevarlo a cabo. Hacer la verificación de una transacción, pues debe ser hoy día muy fácil y así con las demás actividades. Cosa que no hace muchos años, pues no correspondía. Llevar registro de facturas, almacenarlas, hacer pues la carreta de catalogación y todo lo demás, pues daba para muchísimo trabajo que a veces pues generaba error, cosa que hoy día no sucede. Avancemos. Y en función de esa práctica contable y ese principio por partida doble, donde tengo un uso y tengo una fuente, pues viene también la fórmula, pues de una de las fórmulas más importantes de la contabilidad respecto a una empresa, y es, comillas, lo mismo, pero puesto ya en otros términos, y es que tengo unas fuentes que son activos y unos usos que son pasivos y algo que luego se vuelve patrimonio, y que la suma de los dos siempre debe ser exactamente igual a la milésima. Y en eso, comillas, se basa la contabilidad, que se vuelve en la práctica algo muy operativo,
pero que deberíamos utilizarlo de una manera más táctica y estratégica. Desafortunadamente se vuelve muy operativo cumplir con el requisito porque es una cuestión legal. Avancemos. Entonces, respecto a esos activos, pasivos y patrimonio, aquí hay un ejemplo sencillo, a manera de definición, de qué es cada cosa. Entonces, pasivo son las obligaciones que debo pagar, generalmente con terceros. Esos pasivos pueden ser a un corto plazo, que es menor a un año, a un largo plazo, que es mayor a un año, por definición legal. El patrimonio se refiere a los aportes con que se fundó la empresa o que se van colocando por parte de los fundadores o accionistas. Y se dice principalmente porque pues hay otro tipo de activos, de cuestiones materiales que pueden ser patrimonio, que no solamente son aportes, pero que pues ahí coloqué principalmente porque la intención no es como entrar en el detalle contable, sino verlo de manera conceptual. Y un activo es algo que es un bien, pero también puede ser un derecho. Y un derecho puede ser, por ejemplo, un título de propiedad, puede ser una acción en otra empresa, puede ser eh, un bono, un test o lo que sea. Entonces, esos, esas materias, esos, llamémoslo de manera redundante, activos, son aquellos que me permiten transar, me permiten comprar, me permiten hacer algo hacia el exterior. Avancemos. Y en función de ampliar hacia el mismo tema, pues dentro de los pasivos tenemos costos, tenemos gastos, dentro de los activos tenemos ingresos. Esto es algo que uno en el día a día trata de una manera, eh, llamémosla que sin mayor precaución o sin mayor análisis, pero que tiene consideraciones importantes. Porque muchas veces en el día a día, pues, lo escucho muy frecuentemente, personas que dicen que invierten en publicidad. Uno no invierte en publicidad, así la publicidad le vaya a generar ventas, porque ya está definido y dentro de esa definición la publicidad es un gasto. Y eso me lleva a colocar una implicación sencilla pero fuerte, y es que aunque uno considere, aunque uno crea, aunque en la vida real incluso pueda ser cierto, eso está normado y no puedes pelear contra eso. Podrías intentar modificarlo, te va a tomar tiempo, vas a hacer actividades o lo que sea, pero está escrito y es una cuestión legal y la cumples. Entonces, por más de que tú consideres que la publicidad eh, es una inversión porque pues te va a generar algo, lo cierto es que está clasificado, normado como un gasto y es un gasto. ¿Mm? Ahí no hay, digamos, posibilidad de interpretación. Habrá casos en donde hay posibilidad de interpretación según ciertas consideraciones. Por ejemplo, estás en una convocatoria, la convocatoria tiene dineros para invertir, que sean para innovación y desarrollo. Entonces, yo tengo unas actividades para hacer esa innovación o ese desarrollo, esa investigación, y dentro de esas actividades puede estar pagar los buses del investigador. Eso técnicamente pues sería un gasto, pero como hace parte de la actividad de investigación, lo trato como, digamos, ese todo de investigación que tiene una consideración especial. Entonces, eso para aclarar, y por eso está el contador de la mano, o si no lo tienes, pues buscas pues, la asesoría necesaria, que si bien todo está normado, hay consideraciones particulares, incluso de momento, eh, que pueden hacer que esa registro de esa actividad contable deba realizarse de una manera diferente, pero no es la generalidad. En el día a día, el 90 o más por ciento no tiene, digamos, como lugar a esas consideraciones. Y respecto a los otros dos ítems, tenemos la cuestión de ingreso,
que pues se cae un poco de su peso, pero que uno muchas veces tiene dificultad o en ocasiones, sobre todo cuando es emprendedor, de diferenciar si es operacional o no operacional. Y el asunto es que siendo emprendedor, pues uno va lanzando globos al viento a ver si le funciona y a veces hace muchas actividades y esas actividades pues pueden ser muy disímiles, pueden ser muy diferentes. En mi caso, por ejemplo, estando en pandemia grabamos un curso en línea, pero nuestro core de negocio es hacer asesoría. Entonces, si nos hicieran una revisión contable y recibiéramos ingresos por el curso, podrían haber ahí una discusión si eso es operacional o no, porque son actividades, comillas, muy diferentes. Así se habla del mismo tema. Entonces, eso a nivel de emprendimiento, de cierta manera, hay ahí como una lineecita en donde uno se sale un poco porque pues todas las actividades, comillas, son pequeñas, son como al mismo nivel y va a ser como difícil entablar esa discusión, pero ya en una empresa funcionando es tan fácil como ver de dónde viene la mayoría de tus ingresos y eso pues es tu ingreso operacional. Y las actividades que son más pequeñas, que no generan casi nada, generalmente es porque no están haciendo la operación principal o podría ser una derivación de la actividad principal que uno miraría si es derivación, si sigue siendo operacional o no, pero no hay tanto problema. En cambio, cuando uno es emprendedor, uno va girando, uno va haciendo pues pivot, como dicen, uno va modificando su idea, modificando su actividad hasta que encuentra aquella que es adecuada, que es rentable, dentro de la lógica de falla rápido, falla barato. Entonces podrías, no sé, pues, estar vendiendo empanadas porque se las compras a la mamá de un amigo y al otro día podrías estar fabricando empanadas. Entonces, técnicamente esas actividades son muy diferentes y te podrían preguntar, bueno, y al fin, ¿cuál es tu operación? ¿Se dedica a vender o a fabricar? Entonces tú dices, no, pues que yo estoy probando. Entonces, como que queda ahí un poquito, no va a haber mucho problema, pero ya en una empresa grande eso sí es muy importante. Y respecto a costos, lo coloqué con los costos principales a manera de ejemplo, pero también con cierta consideración. Pues obviamente vas a tener personal, pero hoy día y sobre todo con la cuestión virtual y sobre todo con la cuestión de servicios, hay cosas que a veces no son tan fáciles de clasificar. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos utilizando una plataforma tecnológica para hacer una videollamada y que esa videollamada la puedo utilizar bien sea para una reunión de trabajo, que sería una cuestión operativa, otro lo podría utilizar para una reunión con un cliente, que sería una cuestión de ventas. Entonces, ese costo, en teoría, de lo que me cuesta la licencia, debería estar repartido según los usos que le doy a cada reunión. En la parte práctica, pues uno no llega generalmente a ese nivel de detalle y más siendo emprendedor, si uno no tiene los medios para estar registrando todo. Entonces hay que tener cuidado y porque uno como emprendedor, o sea, más allá de la parte legal y contable, uno como emprendedor tiene que saber en qué está gastando sus recursos y cómo los está gastando. Y en función de eso, aprovecharlos de la mejor manera y saber a qué se dedica uno. Avancemos. Avanza. Y vamos a llegar a los estados financieros, un salto grande. Consideración. Por más que se llamen estados financieros, en la práctica todavía no estamos ejecutando finanzas. Es el resultado de una actividad contable, pero que cuando ya los tenemos hechos, ya podemos pues ejecutar las finanzas, llamémoslas tal cual, de manera plena. Entonces, las finanzas se basan en una serie de actividades que dan unos resultados, que son las actividades contables, y a partir de esos resultados, que se organizan de cierta forma específica, de acuerdo a la ley, uno ya puede
empezar a ejercer el asunto financiero. Aunque el asunto financiero en el día a día es una cuestión mucho más simple, es una cuestión incluso de comportamiento. Es la cuestión de, tengo unos recursos y qué voy a hacer con esos recursos en cierto periodo de tiempo y cómo voy a gestionar esos recursos para lograr ciertos resultados. De hecho, la regla básica de las finanzas es no colocar todos los huevos en la misma canasta. Entonces, tiene unas implicaciones de riesgo, tienes unas implicaciones de la actividad a la que te dedicas, que de hecho va mucho más allá de la cuestión contable. Es una cuestión, pues, a largo plazo, del propósito y fin de la empresa, entre otras actividades, pero que, y por eso se vuelve muy técnico y se vuelve como muy operativo, que es el problema, depende de una actividad del día a día. Entonces, podemos ver las finanzas desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista estratégico, pero siempre basado en la operación real. Y dentro de esa operación, ya también por normativa, hay unos estados financieros básicos que todo empresario debe tener. Esos, pues son estos que están aquí listados, estos cinco, pero en la vida real, los exigibles, cuando uno registra en Cámara de Comercio y todo lo demás, son el balance general, que le han cambiado un poco el nombre últimamente, y el estado de resultados. Con esos es factible cancelar impuestos y realizar todas las actividades ante el Estado. Como emprendedor es importante, cosa que uno no hace generalmente, tener los otros tres, que son los cambios en el patrimonio, es decir, con qué dinero cuenta la empresa, o sea, con qué recursos cuenta que son propios de la empresa, los cambios de situación financiera, que se refiere pues a los cambios en la deuda, en los activos y en diferentes indicadores que están dentro de este estado financiero, y el estado de flujo efectivo, que te indica en qué gastas, en qué usas el dinero y cómo fluye el dinero hacia ti. Pero legalmente los que se usan en el día a día son pues los primeros, el estado de resultados y balance general. Y generalmente uno tiende a no hacer los demás. Entonces la consideración es hagámoslos todos. Problema, obviamente es mayor costo. Y ese es el asunto del emprendedor. Tiene muy pocos recursos y pues muchas veces en lugar de estar invirtiéndolos en un estado de flujo de efectivo, otro tipo de cosas, prefiere invertirlos en la operación o en crecer. Pero eso no es tan bueno porque no tienes todas las herramientas para planear. Avancemos. Esto es simplemente un ejemplo de cómo se ven unos estados de resultados. A considerar que siempre están 2 años. Siempre está la comparación del año anterior y el año vigente. Avancemos. Y este estado de situación financiera es el mismo balance general, que le han ido cambiando el nombre, pero a la larga es lo mismo. Y tiene ciertas consideraciones. Una es qué tan líquido es lo que tengo y va al concepto de liquidez. La liquidez consiste en la facilidad para volver efectivo lo que se tiene. De allí, lo más líquido es el efectivo, por definición. Y luego, pues vienen otros activos, las propiedades, acciones, todo lo que se tenga. Y en función de eso, permite planear respecto a lo que se tenga, eh, pues la serie de pagos o las obligaciones que tenga la empresa. ¿Por qué es importante? Porque cuando una empresa quiebra, quiebra por liquidez. ¿Sí? Uno realmente quiebra cuando no puede pagar sus obligaciones. Entonces la liquidez, comillas, es lo más importante. Los números pueden estar en rojo, todo lo que tú quieras, pero si tienes liquidez, operas. Si no tienes liquidez, no te sirve de nada. Y otro tipo de consideraciones que están ahí en este estado financiero, pues está lo que debo, pues cuánto vendo, cuánto gasto,
entre otras cosas, pero ya obviamente listados como gasto y listado como la clasificación de la cuenta en el PUC que ya habíamos nombrado que corresponde a ese gasto. Entonces ahí aparecen ciertas consideraciones y es que a veces hay cuentas que se pueden utilizar o mejor, hay actividades que podría yo utilizar en comillas diferentes cuentas. La teoría nos dice que eso debería ser biunívoco, a veces pasa. Entonces hay que tener consideración porque uno como emprendedor no tiene ese conocimiento profundo y podría cometer algún error. No es un error tan grave. La actividad es pequeña, pero la empresa tener ustedes. Avanzamos con el estado de resultados. Siguiente. La que sigue. Bueno, el estado de resultados te responde a otro tipo de preguntas y creo que aquí hay un desorden en la diapositiva. Pero el asunto va a lo siguiente. Entre estos dos estados, en uno tengo como la actividad y el activo y en el otro tengo ya el análisis de costos, de gastos, de ganancia, de utilidad, de impuestos que debo tener. Y son complementarios y el uno pues me permite, comillas, construir el otro y estos los necesitas hacer siempre al momento final, tanto para buscar inversión como para pagar impuestos, como para tu día a día. Y la cuestión, de cierta manera, es que el estado de resultados, como su nombre lo indica, te dice al final del año, pues qué pasó, si ganaste, si perdiste, o qué pasó por el camino. Sin embargo, ese es un retrato general de la empresa. La empresa puede tener muchas actividades, puede tener incluso ingresos por otro tipo que no sean actividades, y eso se pierde en un estado de resultados. Entonces hay que tener cuidado para que uno verdaderamente pueda ver si es rentable la actividad o no, porque de hecho conozco, hay industrias incluso que financieramente dan ganancias, pero que operativamente pierden dinero. Y eso no debería ocurrir, pero ocurre. Pero a nivel de emprendedor es muy grave porque pues uno no tiene operación con la palanque y pues pérdidas quiere decir que no vas a lograr tu cometido. Entonces, si uno operativamente no es viable, no eres viable como empresa. Y uno debe saberlo y ser consciente de eso. Entonces, no dejarse llevar a veces por el número que mira está positivo, sino mirar realmente que la operación que ustedes están creando sea rentable. Avancemos. Y a estas alturas, que hemos hablado ya media hora, se preguntarán, bueno, ¿y entonces en dónde empiezan las finanzas? Entonces, las finanzas empiezan de una manera, digamos, ya interesante de análisis cuando tienes los estados financieros. Y teniendo estados financieros puedes hacer diferentes tipos de análisis. Uno de esos es el análisis vertical. Avanza. El análisis vertical consiste en que, teniendo los estados financieros, voy a comparar las cuentas, comillas, de arriba hacia abajo, de allí el nombre de vertical, para determinar o hacer un análisis al respecto de las mismas. Entonces, acá coloco un ejemplo muy sencillo, apenas netamente descriptivo, en donde se señalan los principales gastos o los principales ítems y que permite empezar a dilucidar cómo ha sido la operación de la empresa. Entonces, tenemos acá que los activos dan un valor, que la tesorería da otro valor y cuando estos valores sobre todo son grandes en comparación o pequeños en comparación con los datos de la industria, pues es algo que uno debe evaluar muy bien. Problema como emprendedor, tus datos no se comportan como los datos de la industria. ¿Por qué? Porque tienes una actividad muy pequeña que hasta ahora está comenzando y eso hace que
tengas unos costos más grandes, otras cuestiones que no te permiten ser tan eficiente como querrías. Y lo ideal, cosa que no generalmente no hace, pero que puede hacer, es tomar datos de estados financieros de empresas del sector para compararse y ver cómo llegar a eso. Eso es algo que a uno no se le ocurre normalmente, pero que es totalmente factible porque los estados financieros de las empresas son datos públicos. Entonces, ahí les dejo una inquietud. Avancemos. Y si hay análisis vertical, uno pensará que obviamente habrá un análisis horizontal. Avancemos. La respuesta es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque un análisis horizontal consiste en comparar los resultados, pero ya no del mismo año, sino año a año. Entonces, si eres emprendedor, pues solamente tienes un año muchas veces, entonces no tienes con qué comparar. Y la otra cuestión es que la mayoría del tiempo uno realiza la actividad de emprendimiento sin haber fundado la empresa, porque está validando. Entonces, en teoría, no tienes estados financieros que comparar así lleves un par de años. Y es una consideración a tener en cuenta. Por más que no estén obligados, porque no están legalmente fundados, hagan el ejercicio de hacer sus registros para poder comparar y ver si han avanzado o no respecto a lo que quieren crear. Porque uno se lleva muchas sorpresas y pues en esa cuestión ideal y en ese querer hacer y todo lo demás, a veces uno no tiene los pies tan en la tierra. Y los pies en la tierra, esta herramienta es la que ayuda a tenerlos muy puestos sobre la tierra. Acá simplemente se coloca un ejemplo sencillo en donde se señalan los valores más importantes y se hace una descripción básica de lo que ocurre en esos números. Avance. ¿Qué es más interesante? Lo más interesante es crear luego indicadores o razones financieras que ya te permiten indagar o ver cómo está la operación. Avanza. Y el objetivo es precisamente medir o cuantificar la realidad económica de la empresa. Entonces, en función de estos resultados, que la mayoría, bueno, todos de hecho, ya están escritos, definidos, se usan cotidianamente, aunque van apareciendo otro tipo de indicadores muy orientados a emprendimiento que son novedosos, que podrían incluso variar de industria a industria. Lo cierto es que los más importantes, e incluso los que han salido últimamente, ya son aceptados y ya son, digamos que ampliamente conocidos. ¿Qué sucede con eso? Que dependiendo de esos números, se puede calificar a una empresa y su capacidad para realizar sus actividades. Entonces, si buscan inversión o no, si buscan un préstamo o no, independientemente, ustedes deberían hacer ese tipo de seguimiento para saber si van creciendo, si se van comportando bien. Problema, en el día a día, como emprendedor, uno está muy ocupado tratando de hacer crecer la operación a como de lugar y no se fijan en esas cosas. Entonces, el llamado es, que es difícil, es ponerlo en la agenda cada cierto tiempo a hacerle seguimiento. Avanza. Y dentro de esas razones, podemos clasificarlas en cuatro grandes grupos, que la liquidez ya dijimos que es, endeudamiento es básicamente qué capacidad tengo para tomar un préstamo o comprar algo, sea bien de capital o todo lo demás a crédito, y pues en general, de manera general, pues actividades relacionadas al crédito, rentabilidad orientado a el resultado de la operación y cobertura respecto a la capacidad de cumplir obligaciones. Avanza. Y aquí está la definición. Entonces, no los traje todos. Consideración de varias cosas. Una es que obviamente no es una clase de indicadores de financieros, es una charla orientada a consideraciones acerca de las finanzas en emprendimiento. Y la otra es que
puse los que considero de cierta manera más importantes y más transversales, y el asunto es que hay muchísimos. Puede encontrar 5, 10 o más indicadores por cada una de las clasificaciones, e incluso uno puede crear los propios, y nadie dice que no. En función de ser emprendedor, lo más importante es capital de trabajo. ¿Con qué cuento para hacer la operación? De manera contable, pues está que es el activo corriente menos el pasivo corriente, pero en la realidad es más o menos como lo que tengo en el bolsillo y en la cuenta, porque uno en el día a día como emprendedor no tiene, llamemos que esa actividad de manera transversal en el día a día. Entonces, eh, eso a veces genera ciertos asuntos, y es que uno no se da cuenta en qué momento está comprometido y pues digámoslo de alguna manera, perdiste, si no te puedes recuperar. Y lo lleva uno como muy en la mente, entonces eso no es tan bueno. Tenemos un índice de insolvencia que sería interesante si uno lo tiene, y es como hasta en qué punto ya no puedo pagar lo que debo, lo que estoy haciendo, o no puedo financiar la operación, porque nuevamente cuando no hay liquidez es que se acaba todo. Y puse de manera de ejemplo la cuestión de rotación de inventario, con la consideración de que en servicios eso no es tan sencillo. Y la cuestión del inventario es que obviamente, pues cada cuánto estoy vendiendo me permite como emprendedor saber si mi operación crece o no crece. Entonces es un buen indicador. Pero a nivel de servicio no es tan sencillo tener un indicador de este tipo, porque, y más sobre todo cuando uno hace asesoría, consultoría, eso no es estándar. Entonces, ahí lo coloqué un poco para hacer también como esa reflexión, y la reflexión de fondo es que yo debo saber, independientemente que utilice un indicador que esté claramente definido, económicamente aceptado, etcétera, yo tener algún indicador que me permita saber si mi empresa va o no va respecto a lo que estoy haciendo. Entonces, pues en otra conferencia yo hablé sobre KPIs y OKRs. Eh, Consúltenlos. El KPI de manera general, es un indicador de cómo estoy operando, como en el día a día, como decir, bueno, trayendo de ejemplo otro lado de cuál es la temperatura o cuál es la velocidad de algo y lo voy midiendo. Pero el OKR es el cumplimiento del objetivo y son diferentes. Entonces, consúltenlo, porque desafortunadamente ese sí no es el tema de la charla y me desviaría demasiado. Avancemos. Estos ya son unos indicadores muy propios del emprendimiento. Hoy día se usan muchísimo. Inicialmente estaban orientados a empresas de software. En inglés la sigla es SaaS, SaaS, Software as a Service, pero que funcionan muy bien prácticamente para cualquier industria, cualquier emprendimiento, porque estos indicadores colocan de manifiesto lo que les decía de tener muy presente cuánto tiempo puedo operar, ¿sí? Cuánto estoy creciendo. Y la tasa de quema, eh, el burning out en inglés, se refiere a lo siguiente, y sobre todo cuando uno consigue inversión o cuando uno está levantando dinero con dinero propio, pero que quiere levantar dinero. Entonces, el asunto es que la actividad, prácticamente que necesariamente, cuando inicia, da pérdidas. Eso es negativo. Llegar a punto de equilibrio es tu meta, es tu objetivo, pero no lo vas a lograr al otro día que abriste, o al otro mes, o incluso al año. Entonces, eso quiere decir que para seguir operando tienes que gastar recursos, y en teoría los estás perdiendo. Entonces, por eso se dice quemas, ¿sí? Los estás quemando. Y en función de eso, tienes un nivel de recursos que se te van a acabar. Y el problema es cuándo se te van a acabar. Y es lo que se llama en inglés el cash runway, que lo traduce al español como un tiempo de caja, y es hasta cuándo tienes activos o recursos para poder operar. Porque ese día ya cierra, se vuelve una carrera. Y obviamente, ya a nivel de inversión, pues mostrar cómo van ingresando, cómo van aumentando tus ingresos.
con la salvedad que los ingresos no necesariamente están cubriendo todo lo que haces, estás dando pérdida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo va creciendo para saber en qué momento ya tengo flujo de caja positivo, al menos punto de equilibrio y me puedo mantener? Entonces esos son muy, muy importantes al momento de emprender y esos pues no se basan en estados financieros, esos no se basan en un registro contable, eso es simplemente mirar cuánto tengo en el bolsillo, cuánto estoy gastando en el día y cuánto me va ingresando para saber cuánto me puedo mantener. Avanza. Aquí creo que quedó al revés la diapositiva, quizás. Y el asunto es que esos tres indicadores en particular surgen, digamos, de la industria y están puestos en un libro eh, que generalmente estos temas de emprendimiento en el mundo anglosajón va más rápido. Por eso la mayoría de la literatura está en inglés y son los Unit Economics. Y se refieren a la forma de medir ingresos y costos para gestionar una empresa de conocimiento de tecnología, que muchas comenzaron con empresas de software y por eso está como muy sesgado esa industria, pero que puede aplicarse a cualquiera en casi todos los casos. Avanza. Y de aquí tenemos estos otros, Unit Economics, o que a la larga vienen a ser indicadores financieros. La diferencia al decir unit es que son costos financieros unitarios, tienen una unidad de medida específica, entonces comillas son más fáciles de comparar. Esa es la gracia de que sean unitarios. Y la cuestión es que pues tienes una cuestión netamente de finanzas y estos no necesariamente son financieros, estos son de la operación. Entonces, la cuestión de la operación, uno diría que tiene que ver con las finanzas. La cuestión es que se te vuelven financieros en función de lo siguiente. Eh, Tienes un costo de adquisición de clientes, necesariamente. Así el cliente sea el que te compra una silla y tú registras silla, para que alguien te compre una silla, tuviste que haber invertido en algo, o hacia un servicio o lo que sea. Entonces, uno tiene que invertir en ese proceso y la intención es que el costo de adquisición del cliente sea lo más bajo posible, por definición. Y en la medida en que uno tiene esos costos, a lo menos iguales a los de la industria, es interesante y se vuelve positivo. Lo mismo con el indicador de arriba y van a ver que tienen unos parecidos con los indicadores anteriores. Y el asunto de que decía que quizás Rafael, perdimos estaba por un rato la tu voz. diapositiva en desorden, es que a la larga. Bueno, continuamos. Entonces, el Te tiempo perdimos es por un momento tu voz. No sé si puedes repetir un poquito cuando estabas mencionando Bueno, creo la que hubo gramática. interferencia ahí como de una llamada que quiso entrar, porque por cuestiones ya de actividad del día a día no estoy en mi computador. Entonces, pues retomo. Entonces, estaba comentando el asunto de este indicador de arriba, que lo que mide es el valor creado por cada cliente a través del tiempo. ¿Y cuál es la lógica de eso? La lógica es que tu objetivo es que las personas o las empresas o las organizaciones que son tu cliente te compren mucho, no una sola vez puntual, pero si lo miramos desde pues un análisis a través del tiempo, todos esos valores que vas a proyectar, que le puedes vender en el futuro, los puedes traer a un valor presente y puedes hallar como el valor que te puede aportar cada cliente. Y eso es importante desde el punto de vista de la inversión, porque lo que te dice es cuánto dinero vas a ganar en el futuro y el inversionista te va a decir, en función de ese dinero yo te puedo dar tanto y vale tanto. Esa es la lógica de la inversión y nuevamente no es una actividad contable, sino es una actividad más de una lógica de negocios y que uno pensaría que no tiene mucha lógica en el sentido de que pues tengo unas cuestiones legales que tengo que hacer, pero la cuestión a nivel de emprendimiento y sobre todo a nivel de emprendimiento de alto impacto de empresas disruptivas es que
determinar cuánto vale una empresa es algo que pues es muy difícil de normar o de calcular o de decir, y este tipo de números, de indicadores pueden ayudar a hacer eso. Entonces, los inversionistas por televisión saben que tus estados financieros van a ser malos, que son negativos, que esa cuestión está arrancando. Pero en la medida en que estas cuestiones que son tu actividad operativa funcionan, él dice, en un momento va a estar a punto de equilibrio, va a crecer y va a llegar a tal, y yo quiero estar ahí en ese momento. Entonces te invierte una vez y por eso se dice que te acelera en función de que con esos recursos y pues con todo lo demás que te pueda aportar de conocimiento, de experiencia, de asesores, incluso abrirte puertas para vender y todo lo demás, lo vas a hacer más rápido. Objetivo, comprar barato y vender muy caro. Punto. ¿Sí? Ahí, pues obviamente se pueden generar relaciones personales, pero en el fondo, business are business. Y hay que tenerlo claro. Avancemos. Hay otros dos que son de cierta manera relacionados o en contraposición, y es la tasa de retención, de cuántos clientes puedo fidelizar y en función de eso puedo garantizar que la empresa va a seguir continuando, y la tasa de abandono. Entonces, son lo mismo pero diferente, en el sentido de que se calculan de manera diferente y curiosamente sí el análisis es un poco distinto. Cuando yo digo que tengo tasa de retención del 80%, es muy bueno, así tenga una tasa de abandono del 50%, porque pues de cierta manera quiere decir que pues hay mucha gente que llega o que yo le ofrezco el servicio a mucha gente que puede no ser mi cliente, pero que si lo voy afinando, voy volviéndome más eficiente. Entonces, están relacionados, pero no necesariamente son exactamente lo mismo o tienen el mismo tipo de análisis. Avancemos. Mm. Y finalmente, hay una cuestión más avanzada que hasta el momento les estaba hablando como muy del día a día, muy de qué tengo, qué hago con esto, qué podría hacer. En los últimos, digamos, diapositivas, qué se puede pensar de cuál va a ser mi futuro, pero la pregunta es, bueno, ¿y de verdad cuál va a ser su futuro? Entonces, en función de eso, ya pues crea uno un modelo financiero, ¿sí? Coge esos datos y los mete a un modelo, y ese modelo, que ya es algo avanzado, te permite dar unos números y te permite dar unas características de lo que va a ser tu operación siguiendo ciertos supuestos. Problema, son supuestos. Entonces, pues cosas como el COVID, que nadie se lo esperaba, bota todo este tipo de cosas a la basura, pero es lo mejor que hay. Entonces, ¿qué sucede? Este es un ejercicio matemático, estadístico, específico a tu operación, que se basa en todo lo anterior y básicamente consiste en proyectar cómo va a ser tu actividad de acuerdo a esos supuestos, y en función de eso puedes también plantearte escenarios negativos, positivos, neutros, y ver qué acciones puedes tomar desde ya para tener un mejor futuro. Entonces, creo que estoy muy preciso en la hora que prometí, y el asunto te saliste. El asunto de esta diapositiva, que simplemente coloqué una hoja de Excel, es porque generalmente uno empieza a hacerlo en una hoja pues de cálculo, que puede ser Excel, puede ser Numeric, puede ser OpenOffice, puede ser la que sea, y ahí de una manera, digamos que muy sencilla, puede ir uno colocando los números, y que está muy bien hacerlo así. No es que se necesite una herramienta muy sofisticada o inteligencia artificial o lo que sea. Lo que interesa es que los números que estén ahí tengan sentido. Y ahí, pues sí, ya depende un poco del conocimiento que tenga cada uno de las finanzas y de tu contador, o de las cuestiones que te puedan apoyar a hacerlo. Y organizaciones que te pueden apoyar a hacerlo, obviamente las aceleradoras, obviamente las unidades de emprendimiento, algunos programas de fomento del gobierno, entre otros. ¿Importante tenerlo? Sí. ¿Un ideal? Sí. ¿En el día a día todos los tienen? No, desafortunadamente.
porque cuesta tiempo y dinero y también depende del proyecto que uno tenga, comillas, para que valga la pena hacerlo. Entonces, no voy a entrar en los detalles de cómo se construye, porque de cierta manera ya lo hemos dicho. Entonces, ¿en qué consiste? Si pudiésemos ampliar, veríamos una serie de cuentas que son las mismas que están en los estados financieros que vimos, y lo que hacemos es que proyectamos año a año cuánto puede ser la inflación, cuánto pueden crecer mis ventas, qué variaciones en la actividad puedo tener, y voy colocando esos numeritos, y a esos numeritos les hago análisis horizontal, les hago análisis vertical, y además de eso planteo escenarios, que es decir, qué sucedería si, y modifico los números en función de eso. Entonces, de manera lógica no es difícil, pero tiene su trabajo. Entonces, hay que averiguar muy bien cuáles son las variables macroeconómicas, como la inflación, todo lo demás, y colocar los números que sean adecuados y trabajarlo para tener algo bueno e interesante. Y sobre todo si uno busca inversión. Si uno no busca inversión, lo ideal sigue siendo tenerlo, pero en teoría, con todo lo que está atrás, puedes funcionar y puedes hacerlo igual muy bien. Entonces, habiendo cumplido la hora prometida y habiendo dicho que pues ya de cierta manera no necesito tener mi pantalla completa y podemos interactuar, abrimos a preguntas. Muchas gracias, Rafael, por esta presentación y ya podemos habilitar los micrófonos y chats si tienen alguna duda y inquietud o comentario que deseen abordar. Mm, no sabe, no responde. O todo muy claro o todo muy oscuro. La de José María. Buenas noches. Primero que todo, Buenas noches. agradecer el espacio al conferencista y a la comunidad de egresados. Quiero preguntar lo siguiente. Lo que pasa, entiendo yo que todo negocio se mueve, es clave saber, digamos, en qué negocios está. No es lo mismo, digamos, el sector, diría yo, agrícola, pronto que el sector minero o el sector de servicios. Ese tipo de, digamos, de cosas, creo yo, pues sin conocer mucho, creo que puede influenciar mucho, digamos, los temas de emprendimiento. Entonces, entiendo yo que cuando uno emprende algo es porque conoce el sector donde uno se va a desempeñar. Y en ese sentido, ¿cómo sería, digamos, como algunos cuantificadores para ese sector o cómo se obtendría información para yo ubicarme y poder mirar a ver si estoy con el sector, si estoy yo, digamos, en sintonía, me estoy sintonizando en mi emprendimiento con ese sector o no? Y esa es la primera. Y la segunda es, considerando la primera parte, es qué mínimos son los que necesito yo como emprendedor para poder, digamos, tener como una caja de herramientas, yo le llamaría así, para poder desarrollar de la mejor forma, digamos, esta parte financiera. Gracias. Con gusto. Entonces, ahí hay varias consideraciones. Una, si tú estás en el gremio, por ejemplo, un empleado de muchos años o alguien que pues ya decide retirarse y pues decide montar su propia empresa en la misma industria, ya por definición conoces los números porque estás en la industria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué lo traigo de esa manera? No necesariamente cuando uno emprende en una industria que uno ya conoce. ¿Por qué? Porque hay básicamente dos tipos de emprendimiento. Uno, de algo que yo sé hacer,
y trato de colocarlo en el mercado. Y dentro de eso hay dos posibilidades. Algo que yo sé hacer por mi experiencia personal y todo lo demás, o algo que yo sé hacer producto de una investigación o producto de un trabajo académico o producto de otra cosa, que por la casualidad de la vida llegué ahí, lo aprendí, pero que pues me pareció chévere, lo hice bien, pero que realmente no tengo idea de eso. Y hay un caso cercano a mí de una persona que se dedicó a hacer eventos porque pues había una necesidad de hacer un evento y le dijeron, mira, ¿por qué no me ayudas? Y te pago y no sé qué, y se hace más. Y dijo, ay, ¿por qué no? Y le pareció chévere y siguió haciendo eventos y lo hace muy bien. Pero en su momento no tenía ni idea de la industria ni nada de lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes conocimiento de la industria, comillas, la tienes fácil. Si no tienes conocimiento de la industria, hay datos que son muy difíciles de conseguir, porque hacen parte, comillas, como el secreto industrial o el saber hacer. Eh, Cuando yo decía, y esa es una manera, digamos, como de buscar ese tipo de información, es que los estados financieros son públicos. Entonces, tú podrías averiguar y hacer esa investigación de mercado de qué empresas están en la industria, consigues los estados de resultados y tienes ese parámetro. Entonces, uno se va a dar cuenta que ciertas industrias tienen unas cuentas o unas consideraciones muy abultadas, muy características de su propia industria, y que es en donde uno debe empezar a analizar, incluso donde uno puede ser disruptivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte, obviamente debo tener unos gastos enormes operativos y un costo de capital grandísimo en función de los buses o de las cuestiones que tenga, y eso me va a generar una carga que va a determinar la ganancia de la industria de ciertas consideraciones. Entonces, esa es una opción. La otra opción es que muchas veces hay estudios sectoriales en donde te dan esos números de referencia. Entonces, es cuestión de conseguir el estudio sectorial o los estudios de las asociaciones o ese tipo de estudios que incluso pueden ser generados por los mismos gobiernos y que te muestran el dónde vamos. Incluso DANE, otro tipo de cosas te pueden servir para mirarlo. Y en función de eso, la segunda era, bueno, y si parte de ahí y ya tengo el comparativo o tengo el horizonte, yo como qué caja de herramientas armo para poder hacer eso. Entonces, hay diferentes cosas que van saliendo y lo que yo pues traté de diferenciar y dejar como claro son las cuestiones que estás obligado a hacer, que no porque estés obligado pues tienes que sacarle mucho provecho, eh, que obedece incluso a la cuestión contable, y las cuestiones que el mismo entorno del emprendimiento y todo lo demás se va generando. Entonces, dentro de ese entorno de emprendimiento, una de las cosas que llegó para quedarse es el modelo de negocios. Entonces, tienes que revisar el libro de Stenbalder que marcó la referencia respecto a lo que es un modelo de negocio y cuál es la lógica para crear un valor con la organización. Respecto a temas financieros específicos, está el asunto de el Océano Azul. Ese toma temas ya, digamos, como más financieros, de competencia y te ayuda a orientar respecto a dónde debo estar o dónde no debo estar, aunque no es del todo un libro financiero. Haciendo la reflexión, no recuerdo, al menos en este momento, un libro específico que esté orientado a finanzas para este tipo de situación. Y generalmente al emprendedor, sobre todo cuando es un emprendedor de alto impacto, no se le va a medir por sus estados financieros. Se sabe que van a estar en rojo, por definición, ¿sí? Sino se le va a medir por su capacidad para hacer y su capacidad para lograr una diferencia en su solución respecto a lo que hace. Que cueste un dineral, para eso están los inversionistas y eso es lo que buscan. Entonces, el asunto es que eso obviamente no es para todo el mundo y las situaciones son contadas, incluso con las manos de los dedos. Pero a uno le cuentan el cuento de que vas a hacer un unicornio y está muy bien hasta cierto punto creérselo y ir a por ello,
pero la realidad es que no todas las empresas van a ser unicornio. De hecho, hay incluso ya modelos de pensamiento que es el modelo Zebra, porque tengo que ser una cuestión exorbitante en esa cuestión financiera y todo, cuando pues puedo ser un animalito no tan bonito como una cebrita, pero muy equilibrado en mis actividades con el entorno, en mi crecimiento y otras consideraciones, ¿sí? Hay libros interesantes como el de Steve Blank, de la Epifanía, y hay una serie de libros que incluso marcan un hito y marcan época, pero que lo importante en sí no es que se orienten tanto a la parte financiera, sino al emprendimiento como un todo, como una cuestión de que creas valor, de que es generación de valor es sostenible, de que hay disposición a pagar por ello y que como resultado de eso, tu actividad va a ser económica y financieramente viable. Entonces, cuando uno emprende, a uno le piden más que la actividad tenga una alta demanda, tenga un diferencial, tenga pues, ciertas consideraciones de que se pueda usar y otros tipos de consideraciones dependiendo de la industria que sea, que si todo eso funciona, va a ser negocio, sí, independientemente, así a lo ciego. Entonces, por ejemplo, el caso de nuestro compañero Freddy con Platzi, ¿sí? Él nos comentó eh, que incluso en Y Combinator lo ponían a hacer cosas que él consideraba locas y que estaba de cierta manera perdiendo el tiempo. Pero lo que estaba haciendo Y Combinator era probar que eso era negocio. Y estaban quemando dinero. Y eso financieramente sabían que iba a dar en algún momento, pero lo importante era probar que eso era negocio, que era escalable, muy particularmente. Rafael, creo que te perdimos. Y que era, pues, sería viable, sea escalable. Y creería que esa sería la orientación que doy a esa pregunta, porque de cierta manera la cuestión financiera es un resultado. Muchas gracias. Con gusto, espero haber satisfecho tu pregunta. Sí, señor. Gracias, Rafael. En este momento en el chat no tenemos preguntas. No sé si alguien más desea preguntar o puede abrir su micrófono. Bueno, Me parece que no tenemos más dudas, preguntas, comentarios. bueno, así las Bueno, cosas. Todo muy podemos ir bonito, muy de su cerrando. casa, pero me voy. Muchísimas gracias, Rafael, y Con el muchísimas mayor de gracias los gustos. toda nuestra comunidad egresada por haberse conectado esta tarde y noche con el programa de egresados. Los esperamos en nuestros próximos diálogos y muy contentos de tener tu participación, Rafael. Espero que tengas una feliz noche y una feliz noche para todos los participantes. Bueno, gracias. Hablamos en esta semana. Buenas noches a todos. Saludos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.